Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores asambleístas. Distinguidas señoras asambleístas, buenos días. A la ciudadanía, a los comunicadores sociales, gracias por su atención. Señor presidente, el primer día que asumí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, me propuse junto con mis compañeros a recuperar el tiempo perdido, a mantener más dinámica en la designación de autoridades, pero sobre todo a generar puentes de diálogo con todas las autoridades. Yo no soy un hombre de generar polémicas. Yo soy una persona que por el respeto a mi institución he tratado de estar a un lado de cualquier cuestionamiento y estar concentrado exclusivamente en el cumplimiento de mis funciones. Por respeto a ustedes, señores asambleístas, por respeto a la ciudadanía. Y por esa razón, jamás este Consejo de Participación Ciudadana bajo mi presidencia se va a dar el lujo de tomar alguna decisión que afecte la institucionalidad, en este caso, del Consejo de la Judicatura. Cuando el doctor Iván Saquicela acudió al Consejo de Participación Ciudadana a presentar una terna, en un acto de respeto como el que tengo a cualquier ciudadano o autoridad, fue recibido en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que haga la presentación de la terna. Y si ustedes, señores asambleístas, se remiten a ese momento de la presentación de la terna, donde él indicaba de que debe dársele celeridad a la designación del vocal de la judicatura, yo le dije, señor presidente, esto no es sencillo. Fueron mis palabras textuales. Señor presidente, esto no es sencillo, porque el Consejo de Participación Ciudadana no va a quebrantar la institucionalidad y nosotros, previo a tomar una decisión, vamos a orientarnos, vamos a esperar prudentemente para poder tomar una decisión, porque ya del Consejo de Participación Ciudadana se han emanado decisiones que han ocasionado un escándalo a nivel nacional. Y como el presidente no pudo permitirme a que nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana esté en el ojo del huracán con una mala decisión, y mucho menos afectando la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razón le dije esto al señor presidente y él estaba en conocimiento de aquello? Señores asambleístas, este es un tema sumamente técnico, jurídico, y les pido su atención a efectos de despejar cualquier interrogante que exista en torno a la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía facultades constitucionales. Ya todos conocemos que de ellos no se emanaban mandatos administrativos como se emana del Consejo de Participación Ciudadana, sino se emanaban mandatos constitucionales. Por esa razón, la Corte Constitucional, en su dictamen interpretativo 02-19/19, establece que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo se ve impedido de generar autotutela a las decisiones del transitorio. ¿Qué es la autotutela? Que si el transitorio decidió esto, el Consejo de Participación definitivo se ve impedido a tocarlo. Por una sencilla razón. De nosotros se emanan disposiciones administrativas y lo administrativo no puede tocar o tutelar lo constitucional. Y por esa razón nos hemos impedido hacer la autotutela. Ese es el famoso candado constitucional a las decisiones del transitorio. Cuando llega una terna para designar una autoridad, en este caso un vocal del Consejo de la Judicatura, no podemos tomarlo a la ligera, ni porque viene el presidente de la Corte a decirnos tenga la terna, designe, tenemos que cumplirlo. Perdóneme, nosotros tenemos que hacer una labor, un trabajo jurídico para poder despejar las dudas a la ciudadanía.
Y yo en mi calidad de abogado no voy a prestarme para hacer el ridículo, arriesgando mi capital profesional y mucho menos siendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para tomar una decisión que afecte la institucionalidad. ¿Por qué les hago referencia a aquello? Porque el Consejo de Participación Transitorio, en el momento de designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, resulta que de la terna que se emana de la Corte Nacional de Justicia, se designa a la doctora María del Carmen Maldonado. 2 personas de esa terna fueron descalificadas y el Consejo Transitorio tomó la decisión de coger un vocal, un postulante de otra terna, que es de la terna de la Fiscalía, y lo puso como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Y esa decisión del Consejo Transitorio es una decisión blindada completamente. Ahora, para los colegas abogados, para los funcionarios judiciales, no crean que yo no conozco el hecho de lo que dice la Constitución del Ecuador, que establece que de la terna de la Corte Nacional de Justicia tiene que salir el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso dice la Constitución del Ecuador. Pero ustedes no tienen que verlos como abogados en el libre ejercicio, como ciudadanos. Tienen que ponerse en la posición de autoridad. Y la autoridad tiene que respetar lo que manda la ley. Por un lado, nosotros tenemos la Constitución que establece claramente que de la terna enviada por la Corte Nacional debe salir el presidente de la Judicatura. Pero por otro lado existe una norma con el mismo rango constitucional, que es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que establece que no podemos tocar lo resuelto por el transitorio. En este caso, el momento de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, la persona que estaba ejerciendo como suplente debe o asume o debe titularizarse. Estamos hablando del doctor Álvaro Román. Nosotros como Consejo de Participación no podemos evitar que él, siendo el suplente de la doctora Maldonado, se titularice para ejercer y estar ejerciendo de forma completa el órgano colegiado del Consejo de la Judicatura. Pero lo que estaba en regla o en duda era si él podía ejercer el cargo o la dignidad de presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué razón? Porque su designación no proviene de la fuente de la Corte Nacional. Esa era la duda que ejercía. Existen 2 normas, la Constitución del Ecuador y un dictamen interpretativo con el mismo rango constitucional, que tenemos que respetar. Nosotros no podemos tocarlo al doctor Román y decir, doctor Román, chao, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que atender la terna del doctor Saquicela y designar principal y suplente. Recordarán ustedes, señores asambleístas, que el acto de haber intentado remover al Contralor General del Estado encargado por el Consejo Transitorio ocasionó que 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueran destituidos de su cargo de consejero. Recuerdo yo, el consejero Tuárez, la consejera de Sintonio, la consejera Chalá y otra consejera más. Pero fueron destituidos por haber tocado justamente algo que dispuso el transitorio. Y no podemos darnos ese lujo en torno a los antecedentes de poder tocar una designación tan importante que puede afectar un organismo colegiado como el Consejo de la Judicatura. Esto se trata del respeto a la Constitución, del respeto al Ecuador y el respeto a la institucionalidad. Es lo que hoy nos mantiene, señores asambleístas, como una institución seria, que no toma decisiones a priori, que no nos vemos afectados por ningún tipo de presión en lo político, en lo mediático, por alguna autoridad. Lo que he mencionado, pese a los debates, los embates que hemos tenido, nosotros hemos estado estrictamente concentrados en cumplir con nuestras funciones.
no se podía en lo absoluto tocar la designación del doctor Álvaro Román, porque nos vemos impedidos por ese dictamen interpretativo que nos indica ustedes no pueden tutelar lo dispuesto por el transitorio. ¿Qué fue lo pertinente hacer, señores legisladores? Como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, le solicité a Coordinación Jurídica que emita un informe jurídico, pero que tenga la prudencia para hacer una revisión exhaustiva y esperar si es necesario para tomar la decisión correcta. Recuerden ustedes que el doctor Álvaro Román se siente afectado porque, según él, debería ejercer el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Y por esa razón él presentó una acción constitucional en la cual en primera y en segunda instancia dice algo muy importante. Y la segunda instancia fue resuelta el 22 de abril. No ha habido mora del Consejo de Participación Ciudadana. Ha habido responsabilidad para saber esperar los momentos específicos, sobre todo de la justicia ecuatoriana, para poder tomar una decisión. Y esta sentencia establece, primero, de que el doctor Álvaro Román debería titularizarse como vocal del Consejo de la Judicatura. Esto es importante, pero que también él, porque no proviene de la fuente de la Corte Nacional, no puede ejercer el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿dónde está la metida de mano a la justicia por parte del Consejo de Participación Ciudadana? Estas declaraciones del presidente de la Corte Nacional son absolutamente irresponsables y yo he esperado el tiempo necesario para decirlo, porque aquí yo me encuentro no para generar polémicas entre instituciones. Mi respeto para la función judicial, mi respeto para los señores jueces, para el Consejo de la Judicatura, pero yo no he actuado con deslealtad con ninguna institución para generar conflictos como el que se ha generado ya 2 semanas por esta decisión desacertada por parte del doctor Saquicela de hacer público un retiro de una terna cuando un acto de prudencia nosotros estábamos analizando qué es lo que jurídicamente corresponde para no afectar la institucionalidad. Pero eso es importante que el Ecuador escuche. Coordinación Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana ha tomado el tiempo necesario esperando, siendo respetuosos de la función judicial, siendo respetuosos de las decisiones en el marco de las acciones constitucionales. Existía la posibilidad, señores legisladores, de que en la acción de protección que presente el doctor Román, el juez le diga, ok, usted puede y debe ejercer el cargo de vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Ustedes se imaginan el bochornoso suceso que hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos designado un vocal del Consejo de la Judicatura en esas condiciones? Cuando un juez constitucional hubiera dicho, usted tiene que ejercer esto. Esa posibilidad, y la digo aquí ante el presidente del Consejo de la Judicatura, aún se mantiene latente, porque existe presentada una acción extraordinaria de protección, que es la acción pertinente, señores legisladores, para que se desvanezcan las dudas, para que la Corte Constitucional tenga la posibilidad de orientar al Consejo de Participación Ciudadana sobre cuál tiene que ser el camino para poder tomar una decisión correcta, idónea, y no afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Desde mi punto de vista, como una persona, miembro de un cuerpo colegiado, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el momento en que el vocal suplente de la fuente, suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, se titulariza, en ese momento el organismo colegiado se encuentra debidamente conformado y se encuentra con su presidente, un presidente del Consejo de la Judicatura que no ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Es un presidente que ha sido electo en virtud de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de la Función Judicial y tomado una resolución por parte del mismo cuerpo colegiado. Aquí no existe ninguna injerencia, ninguna intervención del Consejo de Participación Ciudadana,
Pero desde mi punto de vista, y ojo, no hablo como pleno del Consejo de Participación, lo digo en mi posición como abogado y como presidente, es que el organismo se encontraría conformado. Nosotros no podemos tocar ni hacerle un lado al doctor Román, porque él tiene ese blindaje que le otorga el dictamen interpretativo. Dicho esto, señores legisladores, para culminar, quiero indicarles que estoy en este momento dispuesto a poder contestar cualquier interrogante de ustedes. No me gustaría que queden vacíos en el aire, porque por respeto a la ciudadanía, quiero ser enfático de que el Consejo de Participación Ciudadana no ha sido irresponsable, no ha sido moroso con la sociedad ecuatoriana, sino ha sido un consejo sumamente respetuoso y responsable, también responsable de las actividades y las resoluciones que emanan de nuestro seno y que pueden afectar las instituciones. Y a eso no nos vamos a permitir jamás. Gracias, señores legisladores, por su tiempo. Muchas gracias, el abogado Hernán Ulloa. Señores legisladores, el malestar de ustedes también es el malestar del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. No es posible que el boicot, no. Ahí. Aquí hay audio. Señores legisladores, se parece al anterior Consejo de Participación. Hola, ya listo. Señores legisladores, yo les aseguro que en este momento el doctor Iván Saquicela está observándonos en vivo, enterándose de lo que tenía que haber respondido en este momento en vivo. Mantener un debate en vivo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y con los vocales del Consejo de la Judicatura. Porque no es posible, y siento este malestar, de que haya manchado al Consejo de Participación Ciudadana y haya manchado al Consejo de la Judicatura y no esté aquí presente para mantener un debate en vivo con nosotros. También siento ese malestar. Y mucho más sus expresiones contra el Consejo de Participación y contra el presidente, de que se ha metido la mano a la justicia, de que no nos permiten tratar de refundar la función judicial, que se toma el dolor y el malestar que sienten los señores jueces, abogados, sobre todo en la costa, que lastimosamente todavía las estructuras judiciales no son las más aptas. Y yo como abogado litigante debo decir, es cierto. Pero él lo pone en contexto como que si nos designando un vocal de la Corte Nacional se soluciona el problema. Y esto es falso. Se toma del dolor que sufren los colegas abogados, los funcionarios de la función judicial, para llevar un tema que es estrictamente jurídico a un escenario político. Y aquí, que era su oportunidad, no se encuentra presente. Y eso no le voy a permitir, por respeto a los funcionarios judiciales que están pasando por esta serie de cuestionamientos, problemáticas dentro de la estructura. Eso no se soluciona con un vocal, sino va por la parte financiera. Y es injusto que se tome de este dolor o malestar para llevar una lucha política. Eso quería mencionarlo en esta primera intervención, porque también siento ese malestar. Después de que nosotros nos hemos mantenido alejados de cualquier problemática, no es posible que se haya hecho estas afirmaciones políticas en contra del Consejo de Participación de una autoridad que tiene que expresarse técnicamente y en derecho, no con afirmaciones políticas. Voy a contestar cada una de las preguntas. Creo que
Algunos han preguntado, algunos legisladores han preguntado situaciones similares y responderé a cada uno de ellas. Como consejo de participación ciudadana, en la actualidad nosotros nos hemos propuesto a no estar en mora con la ciudadanía. ¿Esto qué implica? Que antes de hacerse un proceso de designación de autoridad, sea por ternas, etcétera, ya tengamos un reglamento, señor presidente, un reglamento. Porque en todos los reglamentos, además, así sean tardíos que ha ocurrido en anteriores administraciones, siempre hay que seguir pasos para poder cumplir con la normativa que el mismo Consejo aprueba. Y estos pasos generalmente son, primero, recibir la información formal de la institución donde se encuentra esa vacante. Por ejemplo, si ustedes deciden la censura mediante un proceso político a alguna autoridad, nosotros recibimos su comunicación, ¿correcto?, de que ese cargo se encuentra vacante. Y ahí el Consejo de Participación hace o expide una normativa para poder continuar con la designación de esa autoridad. En este caso, existía una normativa, señor legislador, pero una normativa que estaba exclusivamente diseñada para designar a un vocal principal y suplente de la terna remitida por el Ejecutivo. Ustedes deben entender que lo que la ley regula son aspectos generales. La ley lo que diseña es cuánto dura un periodo, 4 años, 5 años, y cómo es la nueva designación de las autoridades. Pero lo que no se contemplan son sucesos extraordinarios que han ocurrido justamente en este periodo. Procesos políticos, renuncias de personas, de vocales, de funcionarios y otro tipo de escenarios que exigen al Consejo de Participación Ciudadana la creación de una normativa excepcional y para ese evento específico. Entonces, contestando su pregunta, señor asambleísta, el momento que se emite la terna por parte del presidente de la Corte Nacional, no existía una normativa diseñada para la designación de esa autoridad. Ustedes tienen que tener claro, y también los señores colegas abogados, que indudablemente es un tema muy técnico, hay que empaparse del asunto. El problema aquí radica en una decisión que tomó el transitorio y una decisión que se encuentra blindada para nosotros, no para ustedes como legisladores, no para los señores jueces, sino un impedimento exclusivo para el Consejo de Participación definitivo, que nosotros no podemos autotutelar esas decisiones. Si el Consejo Transitorio tomó esa decisión, nosotros no podemos decir eso estuvo incorrecto, porque lastimosamente existe una norma de la misma magnitud, de la misma supremacía que las normas constitucionales, donde se impide que nosotros tomemos algún partido en ello y podamos revocarlo. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, existían algunas posibilidades que tenían que ser contempladas por el Consejo de Participación Ciudadana. La posibilidad que en una acción de protección el juez constitucional reconozca al vocal Álvaro Román como el presidente del Consejo de la Judicatura. Era una posibilidad. Ahora, como está la sentencia actualmente, se sobreentiende que el doctor Álvaro Román debe titularizarse sin la posibilidad de ejercer el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, como Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pongámonos a un poquito a pensar en el dilema. Tenemos que designar a un titular del Consejo de la Judicatura o al suplente del doctor Román.
Porque esto es importante tenerlo claro. Una vez que el suplente, que ya no existe, porque esto aquí no se trata, por ejemplo, señores legisladores, para que me entiendan, de una ausencia temporal, donde ustedes no van a una sesión y el suplente ejerce, pero cuando ustedes regresan, el suplente ejerce, regresa a la suplencia. Cuando hay una ausencia definitiva de una autoridad, el suplente se titulariza y deja de ser suplente, sino un titular. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué tiene que hacer? No podemos designar al titular del doctor Román, sino la posibilidad, desde mi punto de vista, como presidente y como abogado, es que la única posibilidad de designar al suplente del doctor Román. Entonces, por esa razón, ante tantas vertientes que existen en lo jurídico, que pueden generar algún tipo de interrogantes o malas actuaciones, o puede afectar la institucionalidad, lo prudente aquí era esperar que el máximo organismo que tiene esa facultad para interpretar la Constitución y emanar normas del mismo grado y alcance que la Constitución del Ecuador, emite un pronunciamiento definitivo. Porque si bien es cierto aquí, la doctora Natalie Viteri ha hecho relación a lo que dice esa sentencia una y otra vez, esa sentencia que lee la doctora fue emitida el 22 de abril. No fue en febrero el momento en que fue entregada la terna, sino el 22 de abril. Febrero, marzo, abril. No es que hemos estado en mora de nada. Hemos estado siendo responsables y respetuosos de la institucionalidad, y por esa razón hemos estado expectantes de lo que ocurre en el escenario judicial. Aquí no hay metida de mano. Por el contrario, estamos respetando lo que el organismo judicial tiene que decidir en torno a un tema tan sensible. Porque yo entiendo la preocupación de todos ustedes, de los funcionarios de la Corte Nacional, de la función judicial, de los colegas abogados, de la ciudadanía. La Constitución es clara al mencionar de cómo tiene que conformarse el Consejo de la Judicatura, y tiene que tener un representante de la Corte Nacional de Justicia que debe ejercer como presidente. Eso dice la Constitución. Por supuesto que lo conocemos, pero este asunto excepcional, que también se encuentra blindado con una misma norma, con la misma categoría de norma, dice que no se lo puede tocar al doctor Román, así él no sea de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, conocemos perfectamente que la norma exige las fuentes, pero también existe otra norma que impide que el Consejo tome una regulación en ese sentido. Así que, desde el punto de vista, para cumplir con una norma y cumplir con otra norma, lo pertinente es que una persona se titularice sin ejercer el cargo de presidente de la Corte Nacional. Y aún con esto de aquí, el organismo colegiado se encuentra debidamente conformado. Entonces, este problema no lo ha provocado el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Entienda la ciudadanía y pónganse en los zapatos de un servidor público, porque para mí es sencillo en lo privado coger y decir, esto no vale, esto salga, usted renuncie. Yo organizo en mi vida privada como yo quiero, pero en el marco del servicio público tenemos que ajustarnos a lo que mandan las normas. Y por un lado existe la Constitución y por otro lado un dictamen interpretativo, que para nosotros es de cumplimiento exigente la una norma y la otra. Y por esa razón hemos tenido que esperar prudentemente para tomar esa decisión. Ahora, quiero despejarles la duda, señores asambleístas, porque también lo he mencionado, antes el Consejo de Participación Ciudadana era un escenario de desorientación jurídica, era un escenario irrespetado, un escenario en el que el Consejo se veía degradado con cada decisión que tomaban. Y he escuchado de algunas personas, algunos compañeros consejeros, mal informar a la ciudadanía de que existía el reglamento para designar a esta autoridad. Y yo quiero enseñarles,
señores legisladores, les voy a participar del reglamento a que se refieren ellos para manchar, para deshonrar al Consejo de Participación Ciudadana en un acto de desorientación jurídica total. Aquí dice el reglamento a que se refieren claramente en su disposición transitoria única. En el caso de la selección del delegado de la función ejecutiva del Consejo de la Judicatura, que reemplazará a Jorge Aurelio Moreno Llanes, quien fue principalizado. Esta norma fue creada exclusivamente cuando conocemos que hubo la renuncia de la principal, de representante del Ejecutivo, y luego se principalizó el suplente, y tiempo después el suplente también renuncia. Ahí el Consejo de Participación no ha tocado en lo absoluto el blindaje o lo dispuesto por el Consejo Transitorio. Existía esa falencia de la fuente del Ejecutivo y se tuvo que crear excepcionalmente un reglamento para la designación de ese vocal principal y suplente. De esa designación. Excepcionalmente este reglamento se creó para aquello. Específicamente, ese reglamento no se puede aplicar para la designación de un vocal de la Corte Nacional de Justicia. Y tampoco tenemos claro, si no está el pronunciamiento del máximo organismo de interpretación de la Constitución, si tenemos que designar al vocal principal o al suplente del doctor Román, porque el doctor Román en este momento debería principalizarse y lo que nos toca a nosotros es designar el suplente. Entonces tenemos que saber hasta para qué razón o por qué vía tenemos que hacer un reglamento, y por eso la prudencia, señores legisladores. Pero no existe normativa, no ha existido un pedido expreso del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que se remita una terna. Y si el Consejo de Participación Ciudadana, como se dice vulgarmente, no ha pateado esa terna, ha sido por un tema de respeto absoluto a la institución, por no generar un caos, por no generar un enfrentamiento, cuando en una mesa de trabajo se puede llegar a soluciones y acuerdos que no escandalicen la nación. Eso ha sido la posición del Consejo de Participación Ciudadana. Y aparte porque también teníamos que ocultar en lo jurídico cuál era la vía pertinente. Existe presión mediática, existía presión mediática. Desde el primer día en que se presentó la terna, comenzó una presión sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué razón, señores legisladores? Porque existen muchos intereses en la designación de un vocal de la judicatura. Con la designación de un vocal de la judicatura que tenga un origen político o de intereses económicos, se puede meter la mano a la justicia. Ya lo vivimos en mucho tiempo atrás. Entonces, sí existen muchos intereses. Nosotros observábamos cómo en el camino parecía una campaña política la designación del vocal de la judicatura, y existían asociaciones profesionales y todos que escribían al pleno, escribían al Consejo de Participación Ciudadana, cabildeando en torno a uno y otro candidato. ¿Qué hemos hecho nosotros responsablemente? Responder, presidente. Responder, señores legisladores. He respondido a cada una de las cartas enviadas por el doctor Álvaro Román, por el señor presidente de la Corte Nacional, por la Asociación de Funcionarios Judiciales, por diferentes colegas, abogados, juristas, etcétera. He respondido en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene este momento el sustento jurídico suficiente para poder tomar una designación y avanzar con un procedimiento, que se sirvan a esperar, estar pendientes hasta que finalmente el máximo organismo de interpretación de la Constitución tome una decisión que nos oriente como Consejo de Participación Ciudadana. He respondido a cada una de las inquietudes de la ciudadanía. Pero efectivamente existía mucha presión sobre el Consejo de Participación Ciudadana, una presión que la recibe cualquier servidor público, la cual he sabido sobrellevar con prudencia,
con silencio y con respeto. Porque como les dije el primer día que estuve en la comisión, mi única intención de estar en este lugar es para construir puentes, no para destruir procesos de diálogo. Creo que respondí sus preguntas, asambleísta. Doctora Natalia Viteri. El dictamen interpretativo 02-19-IC/19 establece claramente las restricciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. No son restricciones para usted como legisladora ni para un juez, es para el Consejo. Nosotros no podemos tutelar lo dispuesto por el transitorio. Señores asambleístas, a mí me disgusta muchas decisiones que fueron tomadas en ese periodo, porque son decisiones que han provocado problemas a la institucionalidad. Coincido con ustedes y su malestar, pero tienen que tener claro que me agrade, me desagrade. Yo no estoy en la capacidad como servidor público de apartarme de una norma de rango constitucional para hacer lo que yo crea conveniente o para darle el gusto al presidente de la Corte Nacional o a las personas que han presionado para que se designe al vocal de la judicatura sin reglamento, sin una orientación jurídica necesaria. Tengo que ser respetuoso de la ley. Así me disguste. Y estoy consciente de que este caos que se da en la institución se debe a una mala decisión. No haber tomado a una persona una terna diferente y haberla puesto de suplente de quien ejercía la presidencia del Consejo de la Judicatura. Sí, una mala decisión. Pero nosotros no podemos revertirla. No podemos revertirla. Es muy diferente, doctora Natalia Viteri, que si ustedes en este momento toman la decisión como la tomaron de censurar al superintendente de bancos o superintendenta de bancos, ¿ok? Es diferente porque ahí se ha generado una nueva situación en un tema que el transitorio no ha intervenido y que nosotros tenemos la obligación o el mandato constitucional y legal para solicitar la terna y llevar un procedimiento de reemplazo de esa autoridad. Ahí obviamente cuando existe una vacante por situaciones nuevas, no generadas por decisiones del Consejo Transitorio, nosotros estamos en la total facultad y libertad para poder cumplir con la designación de las autoridades o para poder cumplir como lo estamos haciendo con los procesos de concursos de méritos y oposición para designar a las máximas autoridades del país. Ahí no nos vemos afectados. Ahí no existe, creo yo, si existe alguna duda, por favor, me indican para poder despejar. No existe ningún conflicto entre nuestras actividades como Consejo de Participación Definitiva y el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. No existe ninguna afectación. Las afectaciones son en específico en este tema de las designaciones efectuadas por el Consejo Transitorio. Nosotros no tenemos la facultad, señores legisladores, para remover. No puede el Consejo Definitivo remover a nadie de las autoridades que designamos. Nosotros no tenemos la facultad excepcional que tuvo el transitorio para hacer una evaluación y cesación anticipada de funciones de las autoridades que designó el Consejo de Participación. Esa era una facultad exclusiva del transitorio. No tenemos esa facultad nosotros. Nosotros designamos a las autoridades y ustedes, señores legisladores, son el control político, quienes tienen en sus manos la facultad para hacer la fiscalización correspondiente y, por supuesto, tomar decisiones de enjuiciamiento político sobre las máximas autoridades del país. Nosotros no podemos tocar, es intocable eso. Y por esa razón no existiría el conflicto. Si ustedes toman la determinación
de enjuiciar políticamente una autoridad, nosotros tenemos la obligación constitucional de organizar un proceso para reemplazar a esa autoridad. No sé si he respondido. ¿Cuál es su pregunta concretamente? Gracias. Perdón, señor presidente, con su venia. Primero, acaba de indicar el dictamen constitucional y que eso les da, digamos, que un marco muy estrecho porque dice que lo del Consejo de Participación Transitorio no puede ser tocado por el definitivo. Le voy a leer la decisión de la Corte Constitucional en relación a lo que usted está indicando, pese que también hay el pronunciamiento, que es la cuarta pregunta, justamente el cuarto problema: ¿cuál es el alcance de las facultades establecidas en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12, y 209, a raíz de la enmienda, una vez que haya concluido el periodo de transición? Y lo explica en el 81, en consecuencia, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo se ejercerán respetando las decisiones de evaluación, cese y selección de autoridades, así como los periodos de designación dispuestos en la Constitución y la ley. Es decir, pueden aquí. Por lo tanto, esta Corte Constitucional interpreta que fenecido el periodo de transición, el Consejo definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12, que es justamente el que atañe, y a las decisiones adoptadas de manera extraordinaria por el Consejo transitorio. El Consejo de Participación Definitivo, al no ostentar las mencionadas competencias extraordinarias, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. ¿Cuáles eran las decisiones del Consejo Transitorio? Y todos lo conocen: evaluar a las autoridades que destituyó y en base a eso nombró a nuevas. No tenía facultades que pasaran o que ustedes fueran a irrespetar sobre las nuevas autoridades porque no pueden ustedes evaluarlas. Pero si hay un vacío, tienen que llenarlo, porque finalmente en la decisión del tribunal, de la Corte Constitucional, perdón, en el literal DE dice, numeral 84, literal E, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias del transitorio, como ya dijimos. No goza autotutela para revisar las decisiones y ya sabemos cuáles eran las decisiones. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12, y por si acaso el 208, numeral 12 dice: serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley. Numeral 12, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal y Consejo de la Judicatura luego de agotar el proceso. Es decir, aquí está también la herramienta donde dice: ustedes no pueden evaluar, ustedes tienen que cumplir con el 208, numeral 12, que es el que le corresponde. No sé en qué momento de la resolución, si usted me lo dice porque la he leído y no lo encuentro, dice que hay que titularizar al doctor Román. En ningún lado. Al contrario, dicen que le niegan la acción propuesta, es decir, todos sus pedidos. Luego dicen que hay que cumplir con lo que dice el director jurídico, es decir, hasta que la Corte envíe. Jamás dicen que hay que titularizar a nadie. No sé, esa interpretación sería más allá, no solo de una norma constitucional, de un dictamen, de una acción de protección, de un dictamen de la Corte Constitucional. No encuentro por ningún lado que ellos hayan dicho: se le niega la acción propuesta, pero hay que titularizar al doctor Román. En ningún lado lo dice, ni en la primera instancia, ni en apelación dice semejante cosa. No sé dónde está, de pronto yo no lo he leído. Le pido que me diga exactamente en qué lugar de la sentencia menciona que hay que titularizarlo para posterior a ello nombrar su suplente. Y como le digo, el dictamen constitucional es clarísimo. Dice que ustedes no pueden tener las competencias extraordinarias del Consejo de Transición que hubo, y eso era evaluar a las autoridades. Ustedes están sujetos de manera íntegra, así lo dice, a las reglas constantes en el 208, numeral 12. Por tanto, tienen que cumplir con ello y no hay incumplimiento por ningún lado. Tienen la Constitución, tienen el dictamen, tienen la acción de protección que esperaron cautelosamente, es decir, que ustedes consideran a la acción de protección por encima del dictamen constitucional, porque si no, no lo hubieran esperado. Todas no dicen
dice lo que me está indicando. Así es que además le pregunté cuántas ternas le había enviado el presidente, porque si esto es inamovible, le recuerdo otra cosa. ¿Cómo fueron elegidas? Ustedes dicen que como nosotros hicimos una acción política y se destituyeron a los 2 superintendentes, esos sí quedaban vacantes, pero que lo hecho por el transitorio, no. Le recuerdo que tanto el superintendente de compañías como la superintendenta de bancos fueron designadas en el 2019 por el Consejo de Participación Transitorio. Por ende, solo podrían ir sus suplentes hasta que terminen el cargo y luego sí ustedes armar los concursos. En base a eso, señor presidente, no me han contestado las preguntas. Ok. Sí. Doctor Ulloa. A ver. El Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar lo actuado por el transitorio. No puede. Porque de ellos emanaban mandatos constitucionales. Nosotros, de lo que se emana el Consejo de Participación Definitivo, son actos administrativos. Lo administrativo no puede tutelar lo constitucional. Pero, doctora, esto es importante tenerlo claro. Esa resolución está dirigida al Consejo. Esa norma, permítame, presidente. Sí, sí. Doctora, esta disposición está dirigida al Consejo de Participación Ciudadana Definitiva. Es decir, nosotros no tenemos las facultades para evaluar, remover, suspender a las autoridades que designamos, peor al transitorio, en términos generales. Pero esa disposición no les afecta a ustedes. Por eso ustedes pueden llevar a cabo procedimientos políticos. Por eso ustedes pueden censurar a las autoridades designadas por el transitorio. Sobre ustedes no recae ese efecto del dictamen interpretativo, sino sobre nosotros. Porque si no quedaba claro esa parte, cualquier consejo de participación ciudadana podría remover y deshacer. Y la siguiente mayoría podría deshacer. Y la siguiente mayoría podría nuevamente deshacer. Y eso de ahí era un problema que fue sellado en lo jurídico por la Corte Constitucional. Pero no es hacia ustedes. Entonces, si se ha destituido al superintendente de compañías, al superintendente de bancos, esa es una facultad legítima por parte de la Asamblea Nacional y nosotros, el momento en que existe esa vacante, tenemos la potestad constitucional para reemplazar esas autoridades. ¿No hay una vacante en el Consejo al ser el señor Román? Cuando existe el ejercicio de una autoridad que se ausenta de forma temporal, el suplente se titulariza temporalmente hasta que el titular nuevamente regrese. Pero en este caso, distinguida doctora, la titular del Consejo de la Judicatura que ejercía la presidencia, ella renunció. La ausencia es definitiva. Y cuando hay una ausencia definitiva, es lógico de que el suplente se titularice de manera definitiva.
No existe la posibilidad dentro de lo jurídico en que yo le vaya a poner al titular del suplente. El suplente se titulariza y lo que corresponde, le digo desde mi criterio jurídico, es que nosotros como Consejo de Participación designemos al suplente del doctor Román. Pero ese es mi criterio. Recuerde usted, doctora, esto es importante, señores legisladores, que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo colegiado. Y lo que yo piense, no necesariamente piensa la consejera Estupiñán, la consejera Almeida, consejero Rosero, Dávalos, Bravo y Rivadeneira. Cada quien tiene su criterio. Yo no puedo imponerle a mis compañeros mi criterio en lo absoluto, porque tampoco puedo decir que esto es correcto. Por esa razón, existen, y lo dije el momento que se presentó la terna, le dije, doctor Saquicela, esto no es así de sencillo. Esto hay que tener una revisión en lo jurídico, porque existen varias vertientes jurídicas que pueden considerarse razonablemente claras y esto nos afecta. Puede afectar a la decisión y puede afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Por un lado, lo que usted menciona, lo respeto, no lo comparto. Usted dice que teníamos que designar al titular de esa vertiente, de esa fuente. Yo le digo, ¿y qué hacemos con el suplente? Porque el suplente ante la ausencia temporal, ante la ausencia definitiva, el suplente se vuelve titular. No existe la posibilidad de que nosotros le pongamos el titular a él, porque para eso está el suplente, para titularizarse. Pero tampoco él podría por mandato constitucional ejercer la presidencia de la Corte Nacional, porque no es de la fuente. El hecho de que se titularice el doctor Román sin ejercer la presidencia provoca que se cumpla la Constitución y se cumpla con el dictamen interpretativo. Porque por un lado nosotros respetamos el dictamen interpretativo al no tocar la designación del doctor Román, por más mal hecha que fuera hecha, ¿ok? Porque él era de una fuente diferente y tenía que el Consejo de Transitorio de aquella época tenía que haber solicitado una nueva terna a la Corte Nacional. Tenía que haber solicitado. Así no teníamos este problema. Pero lo que decidió el Consejo Transitorio es escoger a una persona de una terna y esa persona en este momento está en la posibilidad de titularizarse. Pero para ser respetuoso de la Constitución, no podría él tampoco ejercer como presidente de la Corte Nacional y eso es lo que establece la sentencia constitucional que ha leído la doctora Viteri. Entonces, si tienen alguna duda en esto, señores legisladores, yo tengo todo el tiempo libre para poder explicar y que no queden interrogantes, porque yo sé que este es un tema polémico, pero también es un tema estrictamente técnico, que hay que manejarlo bien para poder tomar una decisión. Y lo que sí les digo, señores legisladores, y asumo la responsabilidad de aquello, es que mientras yo ejerza como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, jamás voy a someter al Consejo de Participación a decisiones que puedan afectar la institucionalidad o que nos puedan hacer caer en la vergüenza pública, en el bochorno o en el escándalo. Estoy totalmente alejado de decisiones a priori. Las presiones de ningún tipo me afectan, tampoco mi humor en lo absoluto. Estoy completamente concentrado en dar lo mejor que tengo para mi país. Continúo. Asambleísta Ricardo Chávez no se encuentra presente, pero he tomado su anotación. Voy a remitir por escrito. Coordinación jurídica que me acompaña en este momento. Por favor, tengamos por escrito lo que requiere el distinguido señor asambleísta Ricardo Chávez. Asambleísta Ricardo Ulcuango. ¿Hasta cuándo dura el candado? Nosotros no podemos en lo absoluto tomar una posición respecto a ese dictamen porque no queremos entrometernos en una función que no nos compete. Somos respetuosos de la institucionalidad. Ni siquiera hemos opinado sobre procedimientos políticos que quieren hacerse en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Por respeto, porque la idea no es crear conflictos, sino crear puentes de diálogo. Que haya la información
correcta hacia ustedes, señores legisladores, para que se tome una decisión correcta. Entonces, no podemos meternos en esa circunstancia, pero hay una decisión que hay que respetar. Y la decisión que hay que respetar es que esas designaciones efectuadas en ese periodo son intocables para el Consejo de Participación Definitivo. Por esa razón, distinguido asambleísta Ricardo Urcuango, usted recordará que el momento en que se pretendió por parte de unos consejeros tomar partido o tratar de afectar lo que es el dictamen interpretativo, en ese momento fueron sometidos a juicio político y fueron destituidos. Entonces, ahí existe el precedente político que para nosotros, aparte de lo jurídico, que es el dictamen interpretativo, tenemos la obligación de tomarlo en cuenta para que no afecte nuestras actividades, señor asambleísta. Gracias. Señor asambleísta Humberto Alvarado, como institución seria y responsable con el país, el momento en que se presentó la terna por parte del presidente de la Corte Nacional, lo que se hizo por parte del presidente fue solicitar un criterio jurídico. Y el criterio jurídico, indudablemente, no era con la exigencia de que me lo dé ya inmediato, sino con la exigencia de que se actúe con prudencia, de que se revise todo el escenario jurídico y aparte también las series de acciones constitucionales que se han tomado, se han llevado a cabo para poder orientar al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que se ha realizado. Por esa razón tenemos una sentencia de segunda instancia en el marco constitucional que ha sido traída aquí a colación por parte de la distinguida asambleísta Natalia Viteri, donde se establecen ciertos lineamientos, pero todavía no se despeja al Consejo de Participación Ciudadana la duda respecto si tenemos que designar al titular del doctor Román o al suplente del doctor Román. Y esto es necesario que nos despeje el máximo organismo de interpretación constitucional, porque no es sencillo, bajo esta óptica, siendo muy respetuosos milimétricamente lo que dice la norma, que podamos tomar una decisión acorde a derecho y que no se afecte la institucionalidad. No existe por parte del Consejo de Participación Ciudadana, señor presidente, señores legisladores, de que el doctor Fausto Murillo ejerza de manera temporal o permanente la presidencia del Consejo de la Judicatura. Esos argumentos falaces que buscan el decreto, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura nos hacen daño. Y quiero despejarles esa duda porque el doctor Fausto Murillo no fue designado como el presidente del Consejo de la Judicatura por una decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros no hemos puesto al presidente de la Judicatura. El presidente de la Judicatura fue designado de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. De entre sus miembros, ante la ausencia definitiva del titular y permanente o el impedimento legal que se pueda para poder ejercer el cargo de presidente, ellos han tomado una decisión como organismo colegiado. Hay una separación enorme entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana porque nosotros no tomamos partidos en ninguna otra institución. Eso hay que dejarlo muy claro. Y en torno, para culminar su consulta, distinguido señor asambleísta, desde el inicio se afectó este procedimiento, porque lo que se puede observar ahora en el resultado es que nunca hubo una voluntad en lo jurídico para rehacer o para conformar correctamente una institución. La terna fue enviada, y lo digo por el resultado, con un objetivo político. Y por esa razón es que nos hemos visto afectados sin quererlo, sin pretenderlo. Se ha visto afectado en este escándalo al Consejo de Participación Ciudadana. Un escándalo que no lo hemos formado por respeto a la institución. Pero no existía una normativa, señor presidente, señores legisladores, previa, donde se solicite al presidente de la Corte Nacional la terna correspondiente.
Esto quiero dejarlo claro porque en cada proceso de designación, para dar inicio al procedimiento, se recibe la alerta por parte de la Asamblea Nacional, por parte de la institución, de que existe una vacante que tiene que ser llenada. Y en ese momento el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, según los reglamentos, no de este porque no existe, pero según la reglamentación, se establece que el Pleno, que es la máxima autoridad, no el presidente, sino el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, solicite a la autoridad correspondiente la terna. Eso no existió. Tampoco existió un reglamento previo. Y por esa razón, también en lo jurídico existía otro problema. ¿Que era subsanable? Sí. Pero le repito, no podía en lo absoluto entregar ni poner a correr un procedimiento cuando no existían los lineamientos jurídicos precisos que no afecten la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Y ustedes conocen perfectamente los intereses que hay detrás de poner un vocal del Consejo de la Judicatura. Pero mientras yo ejerza como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, yo no voy a someterme a ningún tipo de presión, ni en lo mediático, ni en lo político, ni en cualquier tipo de interés para afectar la institucionalidad de mi país. Lo digo con mucho respeto. Entonces, es la decisión que hemos tomado, señor legislador, creo yo, de forma responsable. Asambleísta Mauricio Zambrano, ¿por qué no se rechazó la terna de forma inmediata? Creo que respondí. Primero, por un acto de respeto a la institución. Rechazar una terna implicaba generar un escándalo nacional como el día de hoy se está formando. Y lo que el Consejo quiere no es que se escandalice la nación. Lo que el Consejo de Participación quiere es que todas las instituciones se unan en un solo puño para poder enfrentar los males que aquejan hoy a nuestro país, que es la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Entonces, no tiene sentido que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se luzca pateándole la terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia, como él lo ha hecho ahora. Coger y retirar en un acto público la terna al Consejo de Participación Ciudadana acusando de una metida de mano y de incumplimiento de funciones y remitiendo aquí a la comisión respectiva para un posible debate sobre incumplimiento de funciones. Entonces, eso es desleal con el país. Y esa actitud, señora asambleísta, por responsabilidad, no la he tenido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mucho más allá, que también podría haber sido subsanable, pero si tuviéramos una línea en lo jurídico precisa para poder tomar esta decisión, porque somos un organismo colegiado y cada uno tiene su propia opinión, y por esa razón era necesario que un organismo que emita un informe vinculante, que emita una sentencia de rango constitucional, orienta al Consejo de Participación Ciudadana, y por eso hemos esperado de forma prudente. ¿Se llevó algún procedimiento para valorar la misma? No, señor legislador. El procedimiento nunca se dio inicio, porque cuando se envió la terna se lo hizo sin el pedido expreso del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y sin una norma previa que regule el procedimiento para designar a la autoridad. Y como he mencionado, en los actuales momentos, bajo las circunstancias que nos encontramos, todavía el Consejo no tiene los insumos necesarios para saber si tenemos que designar al titular del doctor Román o al suplente del doctor Román. El doctor Román estuvo informado. El doctor Román emitió algunas comunicaciones al Consejo de Participación Ciudadana. De forma respetuosa, y lo podrán consultar, señores legisladores, el Consejo, el presidente del Consejo le ha respondido, indicando de que no podemos tomar partido, sobre todo cuando existe una disposición de carácter constitucional, donde se impide que podamos nosotros apartarlo de su facultad o su prerrogativa para titularizarse. Lo que no podemos tampoco es tomar partido en ponerlo a él como el presidente del Consejo de la Judicatura. Esa respuesta fue dada en lo jurídico, indicando que con mucha prudencia vamos a tomar este procedimiento y cuando tengamos las luces en lo jurídico, vamos a tomar decisiones.
He mencionado la presión que se ha recibido por la designación de esta autoridad, pero más allá de las presiones que se reciben, creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha tomado la postura responsable con el país de no tomar ningún tipo de procedimiento hasta que no tengamos en lo jurídico los caminos precisos. Creo que he respondido a sus preguntas, señores legisladores. Si tienen alguna otra interrogante, por favor, estoy dispuesto a poder responderla. Antes de que concluya, quiero saber, ya que no se puede nombrar a otros, que el Consejo Transitorio, cuando designó a las autoridades del Consejo de la Judicatura, fueron María del Carmen Maldonado, Patricia Schettini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo. Y sus suplentes fueron Álvaro Román, Jorge Moreno, Elsie Celi, Yolanda Yupanqui y Jaime Veintimilla. Actualmente los miembros del Consejo son Fausto Murillo, Javier Muñoz, Ruth Barreno y Juan José Morillo, además del doctor Román. Quiero saber cómo es que aquí cambiaron los miembros principales y suplentes, porque ya no veo a Elsie Celi, ya no veo a Yolanda Yupanqui, o sigue, no lo sé, pero Álvaro Román sí. Pero de los que están principales, Javier Muñoz Intriago, por ejemplo, no aparece en la lista ni de principales ni de suplentes. Ruth Barreno sí, Fausto Murillo sí, Juan José Morillo sí. Quiero saber ese cambio, cómo se dio. Y de los suplentes que estén, ¿no? Que no sé cuáles son. Ese cambio no se ha dado por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ese cambio no se ha dado por parte del Consejo. Nosotros no hemos tocado en lo absoluto el dictamen interpretativo. En lo absoluto. Es más, quiero indicarles, señores legisladores, que el Consejo de Participación Ciudadana en su momento, por parte de algunos consejeros, pretendieron afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, cambiando de fuente a los vocales suplentes para titularizarlos en una fuente que no le corresponde. Esa fue una votación de la cual no tomé partido, por si acaso, en el respeto al dictamen interpretativo. Como usted bien ha leído, este es el cuadro en el cual designó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y es un cuadro que en términos generales, si se mantenía de esta forma, el Consejo de Participación Ciudadana definitivo no podía hacer nada. Ahí está. Es intocable lo que dice el transitorio, lo que resolvió el transitorio, porque esto aquí no es un acto administrativo, esto es un mandato constitucional. ¿Ok? En la fuente de la función ejecutiva estaba como principal la doctora Emma Patricia Schettini Cáceres y como vocal suplente Jorge Aurelio Moreno Llanes. Estaban como delegados de la función ejecutiva. Pero ¿qué ocurrió aquí? Sin intervención del Consejo de Participación Ciudadana, la doctora Emma Schettini renuncia al cargo de vocal. Se titulariza el suplente. Ojo, esto es importante para la resolución que podemos tomar nosotros. El suplente se titulariza, Jorge Aurelio Moreno Llanes. Y tiempo después, Jorge Moreno, sin intervención del Consejo de Participación Ciudadana, emite también su renuncia. ¿Qué pasa con esto, doctora? Que no existía delegados de la función ejecutiva. Como esto aquí estaba acéfalo, recuerde usted, nosotros no podemos exigirle a la doctora Emma Schettini ni a Jorge Moreno, oiga, usted tiene que continuar en el cargo porque el transitorio los puso. No podemos hacer esa exigencia, doctora. Si ellos renuncian, renuncian. No se puede exigirles a ellos que continúen con un cargo que no desean estar. Y como existe esta vacante, el Consejo de Participación Ciudadana tuvo que designar a principal y suplente. Y por eso la normativa y de los delegados de la función ejecutiva está actualmente el vocal Javier Muñoz y está como suplente la doctora la doctora Solanda Goyes como suplente del doctor Javier Muñoz. Entonces, este cuadro que usted ve aquí es el cuadro que dejó el transitorio, pero este cuadro se ha modificado por circunstancias que se han dado en el camino.
y que el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido que ir superando para poder tomar decisiones que no afecten la institucionalidad, sino que se construyan. Vamos ya culminando porque vamos a cumplir las 4 horas de sesión. Así que hasta ahí ya sus respuestas. 30 segundos más. La doctora Elsie Celi continúa siendo vocal suplente del doctor Fausto Murillo. La doctora Yolanda Yupanqui continúa siendo la suplente de la doctora Ruth Barreno. Y el doctor Jaime de Ventimilla Fernández continúa siendo el suplente del doctor Juan José Murillo. Es lo que tengo que informar, señores asambleístas. Gracias. Del señor Saquicela, donde habla de meter la mano en la justicia, de toda esta persecución, y resulta ser que ahora acusa a todo el resto de instituciones, cuando realmente quien inició para el proceso fue el propio señor Saquicela. El proceso ha especificado el presidente del Consejo de Participación Social. Por eso le hacía la consulta y las otras que usted ha mencionado también. Yo también las había realizado sobre el tema de si desde el Consejo de Participación habían hecho algún requerimiento de información sobre este tema. Ok, vale la pena, aprovechando, señores asambleístas, que dentro de las políticas para mejorar la administración de justicia, sin duda, la potestad disciplinaria es fundamental. Y debo señalar aquí en esta asamblea que el Consejo de la Judicatura no considera ni discrimina servidores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos son servidores judiciales y todos están sometidos a la potestad y al régimen disciplinario. Este Consejo de la Judicatura sí garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa y a emitir resoluciones absolutamente motivadas. En ese sentido, que no se pierda nadie. Aquí todos están sujetos de la ley, nadie está por encima de la ley y somos responsables de nuestras acciones u omisiones. Finalmente, sobre las consultas del asambleísta Zambrano, me corrige si tengo una imprecisión. Si se le ha notificado convocatorias al doctor Álvaro Román Márquez. Desde el día 3 de febrero, en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, ha sido convocado legalmente por la secretaria general del Consejo de la Judicatura. Debemos señalar que salvo la de 3 de febrero del 2022, no ha asistido el doctor Román a ninguna sesión del Consejo de la Judicatura. Sobre, dice, impedimento para ejercer funciones, si algún otro, entiendo, integrante del Consejo de la Judicatura tiene impedimento para ser vocal del Consejo de la Judicatura, de lo que conozco, nadie tiene impedimento ni ha sido denunciado tener un impedimento, salvo el caso de Fausto Murillo, que perniciosa y maliciosamente fue acusado de tener un impedimento. Se demostró con apego a la verdad y a la razón que Fausto Murillo no tuvo ni tendrá impedimento para ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Esa es la verdad y esa es la razón que dio la Administración de Justicia Constitucional cuando, atendiendo y resolviendo una acción de protección, los jueces de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha, en sentencia definitiva, señalaron lo que estoy afirmando y ordenaron mi restitución al cargo y declararon ilegítima, ilegal, inconstitucional mi remoción. Sobre esa sentencia, el Consejo de Participación Ciudadana
presentó acción extraordinaria de protección. Esa acción fue inadmitida por la Corte Constitucional. Vale decir, ese tema alcanzó el estado de cosa juzgada. Por eso aseguro y digo que ningún vocal que está en funciones tiene impedimento para ejercer el cargo público de vocal del Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, no pertenece a la carrera judicial. Está fuera de la carrera judicial los vocales del Consejo de la Judicatura y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Creo haber respondido las preguntas. Si alguna se ha quedado, estoy atento, señor presidente y señores asambleístas. Sí. Doctora Ruth Barreno. Sí, señor presidente de esta comisión, distinguidos asambleístas, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presidente del Consejo de la Judicatura, compañero vocal, distinguido director general. Únicamente yo quería enfatizar un tema con la finalidad de que quede clara en la comisión, y de la misma forma me complace porque noto que existe una comprensión adecuada por parte de los señores asambleístas en cuanto a la expresión que se ha sido utilizada por parte del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, que obviamente no tiene ni fundamento ni lógica el decir una nueva metida de la mano en la justicia. Como lo ha expresado el señor presidente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en una sesión ordinaria desarrollada el 2 de febrero de este año, resolvió emitir un pronunciamiento en relación a la conformación del organismo de administración de la función judicial. Y este pronunciamiento público, y que también consta dentro de un oficio firmado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, determina de que ante la renuncia presentada por la expresidenta del Consejo de la Judicatura, ellos desconocen al doctor Álvaro Román Márquez como su delegado. Y en tal virtud, el pleno de este organismo apoyó la decisión tomada por parte del Consejo de la Judicatura, que no podíamos parar nuestras funciones y competencias, y eso motivó a que desde esa fecha, 3 de febrero, estemos representados por el doctor Fausto Murillo. Como también se lo ha expresado, no nos corresponde tener injerencia en un acto de carácter administrativo, que es la presentación de una terna y el retiro de la misma. Los dos actos son de exclusiva responsabilidad del organismo autónomo de la función judicial. Nunca fuimos comunicados ni en cuanto a la presentación ni a su retiro. Además de ello, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dejado claro cuáles son los motivos en los que ellos se han fundamentado y lo que les ha motivado a no poder designar hasta la fecha de entre la terna que fue presentada en su debido momento por parte del presidente de la Corte Nacional. Al decir que existe una nueva metida a manos de la justicia, lo único que ha buscado es desestabilizar y desprestigiar a la función judicial, lo cual no vamos a permitir porque consideramos que es una opinión particularizada, no del organismo como tal, porque si analizamos el término justicia, que es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, eso no es un acto que deba hacer un vocal del Consejo de la Judicatura, y menos aún que la falta de designación de una terna para que exista un titular delegado de la Corte Nacional como para que presida el organismo colegiado, de ninguna manera significa una metida de mano a la justicia. Totalmente errada esa expresión, y los jueces deben y les corresponden administrar justicia en aplicación de la Constitución y la ley. Y su trabajo se legitima cada día a través de sus fallos y sentencias. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura seguirá trabajando para modernizar y mejorar el sistema de justicia. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Barreno. El doctor Peña Herrera.
Gracias, señor presidente. En atención a sus solicitudes, yo soy el director general del Consejo de la Judicatura y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de toda la función judicial. Así lo establece el artículo 280, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo que en su numeral 1 también establece que al director general le corresponde administrar el talento humano. En virtud de lo cual, para el día 20 de mayo, se pidió una autorización por parte de los señores jueces, presidentes de las Cortes Provinciales para asistir a un taller de ética judicial aquí en la ciudad de Quito. Es importante señalar que los presidentes de las Cortes Provinciales no pueden dar declaraciones por sí mismos, sino que cuando lo hacen, representan a todos los jueces de las Cortes Provinciales. En tal virtud, cualquier decisión, cualquier declaración tiene que ser previamente consensuada con los jueces de Cortes Provinciales a nivel nacional a quien ellos representan. En razón de eso, es que en ejercicio de mis potestades, de mis atribuciones como director general, al haber existido una autorización que era para asistir a un taller, yo he solicitado que se hagan las investigaciones pertinentes. Es importante señalar lo siguiente, que existen presidentes de Cortes Provinciales que no han asistido a dicha declaración. Existen presidentes de Cortes Provinciales que habiendo asistido a ese taller no participaron en esa rueda de prensa justamente por no estar de acuerdo hoy y también por no haber consensuado, no haber conversado previamente con los jueces de Cortes Provinciales como corresponde en derecho. Y por otra parte, también existen jueces de Cortes Provinciales que han informado al Consejo de la Judicatura que asistieron exclusivamente a un taller, pero sin embargo, en ese evento académico se enteraron de la existencia de una rueda de prensa. Pero taller, solo perdón que lo interrumpa, doctor, pero ellos fueron invitados formalmente para un taller. Formalmente para un taller de ética judicial, sí es. Y recibieron el taller. Efectivamente se ha recibido el taller y de lo que se ha informado por parte de la Asociación de Jueces y Magistrados es que en el interín del taller se ha dado esta rueda de prensa. Lo que informo es que existe una jueza de Corte Provincial, una presidenta de Corte Provincial, que ha informado que ella desconocía previamente de la existencia de esta rueda de prensa. O sea, lo sacaron a una rueda de prensa. Solo, perdón, lo sacan a una rueda de prensa y ellos pensaban que iban a hablar sobre el taller. Y resulta que en la rueda de prensa hablan de otra cosa. Esos pormenores se desconocen, pero tal como estaba planificado, planteado y autorizado por parte de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, la invitación a los presidentes de Cortes Provinciales fue exclusivamente a un evento académico, a un taller de ética judicial. Ya, la asambleísta Aliaga. Presidente, al igual que usted también, al igual que usted sorprendido, lo que acaba de informar el funcionario, realmente creo que sería motivo para otra mesa, ¿no? De comparecencia, porque realmente es increíble que se les miente entre propios funcionarios públicos, se están mintiendo, no están diciendo la verdad. Y creo que ahí va de la mano de lo que yo mencionaba, ¿no? Y usted también lo dijo, han politizado la justicia y están haciendo proselitismo o sacar respaldos cuando ni siquiera los funcionarios sabían que estaban respaldando, según lo que usted nos ha mencionado, no estaban en conocimiento de los temas de la rueda de prensa, ¿no? Y habían sido convocados para un tema de un taller. Además de eso, presidente, creo que el doctor Ulloa había mencionado que el doctor Saquicela nos estaba viendo. Efectivamente nos estaba viendo. Recibí un mensaje de Twitter a mi cuenta donde se justificaba y decía que no venía a la comisión porque estaba viajando a Cuenca a preparar su defensa. Y también nos está viendo y también está preparando la defensa, que acaba de llegar también una justificación, ahora firmada por el doctor Saquicela, tal como lo debatíamos aquí en la mesa, indicando
que la justificación es porque está preparando su defensa. Entonces no entendemos, si está preparando la defensa, está tan pendiente de nuestra sesión y de nuestros argumentos, yo creo que queda claro para el pueblo ecuatoriano cuál es la postura del señor Saquicela, ¿no? Aquí él ha querido pasarse de vivo nuevamente, escuchar los argumentos que han emitido todos los funcionarios públicos y luego venir solo. Se le ha dado la oportunidad, se ha hecho la convocatoria, se presentó una justificación que entre todos debatíamos y no nos parecía que era válida o procedente, y nos da la razón al mandar este tipo de justificaciones. Presidente, como legislador, quizás no soy miembro de la comisión, pero como legislador solicitante, sí me gustaría que esta mesa rechace ese tipo de acciones que realmente son un irrespeto para la primera función del Estado y para todos los comisionados y funcionarios públicos que el día de hoy se han dado tiempo para venir a tratar este tema muy importante. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias, asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señor presidente. Solamente una acotación. No sé si se refiere al mismo reglamento el doctor Ulloa cuando nombró el reglamento para designación de miembros del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de vocales titulares y suplentes. El reglamento al que se refería, ¿de qué fecha era? 3 de febrero del 2021. Ya, ese reglamento no es específico, como usted mencionó, ese es un reglamento general, y en el artículo 3, porque no estaba en la página, no lo pude ubicar, en el artículo 3 dice ausencia de vocal titular y suplente en caso de producirse la ausencia definitiva de uno o varios de los miembros titulares del Consejo de la Judicatura, así como de sus suplentes. El Consejo de la Judicatura notificará dicha ausencia al Consejo de Participación Ciudadana en el término de 3 días de producirse este hecho para que resuelva el inicio del proceso de selección del miembro que reemplazará a dicho integrante, así como a su suplente respectivo. Para tal efecto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social requerirá a la o las autoridades previstas en el artículo 179 de la Constitución de la República que remitan en el término de 4 días del notificado con dicho requerimiento la terna correspondiente para proceder con el proceso público de escrutinio, con veeduría e impugnación. Pregunta usted dos cosas. Siendo este no un reglamento específico, sino general, tenían que haber notificado el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, que nos remita esa notificación, así como si es que hubo algún pedido por escrito de parte del Consejo de Participación Ciudadana al organismo competente, que en este caso sería la Corte Nacional, pidiéndole que envíe la terna tal como lo dice el reglamento. Ambos escritos, por favor, que los sirva a presentar, ya que queda claro que este reglamento no fue específico para una autoridad, sino que es general. Ok. Gracias, señor presidente. Abogado Ulloa, si va. Sí, brevemente. El reglamento fue específico. Leo la norma transitoria única, donde dice en el caso de la selección del delegado de la función ejecutiva en el Consejo de la Judicatura que reemplazará al vocal Jorge Aurelio Moreno Llanes, quien fue principalizado ante la renuncia de la vocal Emma Patricia Schettini Cáceres y que a su vez presentó la renuncia a su cargo el 16 de diciembre del 2020, se realizará el proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana conforme la terna remitida por el presidente de la República al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante oficio 059 SGJ-20-0344 del 27 de noviembre del 2020. Pero aquí hay una parte importante, distinguida legisladora. El reglamento habla del reemplazo de vocal principal y suplente. Y aquí no tenemos dos autoridades que reemplazar. Tenemos a una autoridad que por reemplazar, sea el titular del doctor Román o sea el suplente del doctor Román. Entonces hay que hacer un reglamento específico por este evento sui generis especial que nos ha tocado resolver producto de una decisión que se encuentra blindado por parte de la Corte Constitucional.